Buenas tardes. Adelante, Marcelino Cuesta. Muy buenas tardes a todas las personas presentes, tanto a través de la plataforma Zoom como a través del Facebook. Dentro del marco conmemorativo del segundo centenario de la consumación de la independencia de México, desarrollado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Unidad Académica de Historia, con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Zacatecas, la Crónica del Estado de Zacatecas, la Escuela Normal Rural San Marcos de Zacatecas y el Centro para la Actualización del Magisterio de Zacatecas, tengo el gusto de moderar la presentación del libro Mueran las cadenas, el trienio liberal en América, 1820-1824, de Manuel Chus Calero. Al final de la presentación, quienes quieran hacer alguna pregunta, les solicito que lo hagan a través del chat para yo leerlas y ceder la palabra al autor del libro para que pueda responder. El 1 de enero de 1820 tuvo lugar en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan el pronunciamiento militar del coronel Rafael del Riego, quien había recibido el mando del segundo batallón de Asturias, como parte de un ejército que esperaba en Cádiz para trasladarse al continente americano para sofocar las acciones de los insurgentes americanos, el cual estaría dirigido por el conde de Calderón. En dicho pronunciamiento, Riego proclamó la restauración de la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA, y el restablecimiento de las autoridades constitucionales. El pequeño apoyo al golpe militar fue aumentando con el tiempo, lo que obligó al rey Fernando VII a firmar un manifiesto acatando la Constitución de Cádiz el 20 de marzo, 2 días después de haber jurado dicha Constitución. Daba comienzo el periodo denominado el Trienio Liberal, caracterizado por el intento por restablecer la Constitución elaborada en Cádiz por diputados peninsulares y americanos. Tengo el gusto de presentar como comentarista de esta obra, en primer lugar, al doctor Jesús Domínguez Cardiel. Él es doctor en Estudios Novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se desempeña como docente investigador en el Centro de Actualización del Magisterio de Zacatecas y ha participado como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales. Tiene varios artículos en libros digitales y físicos, así como artículos en revistas especializadas. Sus líneas de investigación son historia política y reformas borbónicas para la América española e historia de la educación. Recientemente recibió el reconocimiento de perfil deseable de PRODEP. Doy entonces la palabra al doctor Jesús Domínguez Cardiel para que por favor nos haga sus comentarios. Adelante, Jesús. Muchas gracias, doctor Marcelino. Saludo a todos. Me siento muy emocionado y muy comprometido por estar con estas grandes personalidades, como el doctor Manuel y la doctora Mariana, de quien recibí la invitación. Y sin más, bueno, empezaré con esta presentación. Comento que me di el tiempo, traté de leerlo con mucho cuidado, porque es muy importante comprender toda esta gama de conocimientos que se presentan en el libro. Entonces comienzo leyendo las anotaciones que realicé. El trienio liberal. ¿Para quién o por qué es relevante? Desde lo que respecta a la historiografía nacionalista, no lo ha sido. No así a los estudios más recientes que se preguntan acerca de la conformación de los Estados-nación hispanoamericanos y de las distintas interpretaciones sobre la influencia o influencias que tuvo la Constitución de Cádiz en su segundo periodo de vigencia. En este tenor es que ve la luz este importante libro. Y no es una frase hecha como se puede pensar. Lo digo y lo confirmo por 2 razones. La primera, porque presenta una visión amplia de las influencias que la Constitución gaditana tuvo en todas las posesiones americanas de España, es decir, desde el septentrión hasta la punta más austral de América. Así, existen ejemplos que puntualizan los autores en cada uno de los capítulos. Además, ayudan a comprender las diferencias tan marcadas que existieron, las propuestas internas y el contexto general de la segunda aplicación gaditana. La segunda es porque no es una obra que cierre tajantemente el estudio del trienio liberal, sino que permite interrogar y que continúen los estudios sobre este interregno para comprender de manera más amplia un pasaje un tanto olvidado de la historiografía más conocida o popular. Pero antes de iniciar con cada uno de los capítulos,
Conviene puntualizar quiénes son los autores. Comienzo con Manuel Chus, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume de Castellón, España. Sin duda, un eminente y reconocido historiador que estudia y conoce profundamente el periodo. Asimismo, gracias a sus investigaciones, algunos nobles estudiosos de la historia nos hemos acercado y hemos encontrado el gusto por el periodo de la conformación de los Estados-nación en el siglo XIX. También contribuye Justo Cuño, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Manuel Martínez González, de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires, Juan Marchena Fernández, también de Sevilla, Gustavo L. Paz, de 3 de Febrero de Buenos Aires, Mario Vázquez Olivera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto Mariana Terán Fuentes, de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. En total, el libro se compone de 6 capítulos que de norte a sur abordan las características del trienio liberal en la América española. Entonces, ahora sí comienzo. La lectura me atrapó desde el prólogo. La cantidad de conceptos, hechos y en general el proceso que aquí se estudia retienen a los interesados y, por qué no, al público en general. La buena pluma hace que nos transportemos a aquel tiempo, que para ser exactos va desde la década de 1790 hasta 1830 aproximadamente. Amplío un poco el periodo interregno porque, para contextualizarnos, en esas 4 décadas cambia radicalmente el continente americano. El prólogo escrito por Manuel Chus comienza con una pregunta. Trienio, susto más que disgusto. ¿Para quién? Responde, pues para el régimen monárquico, tanto que su influencia se reflejó en toda la primera mitad del siglo XIX, pero sobre todo para comprender la importancia de la memoria democrática popular. Cito, el trienio liberal fue una de las etapas más importantes de la historia de España, pero también de América, y en general de la historia de la era de las revoluciones liberales burguesas en el siglo XIX. Fue el segundo intento de fundar un Estado constitucional y parlamentario hispano, también en los territorios peninsulares como en aquellos que se mantenían dentro de la monarquía española. Su dinamismo y aceleración legislativa tuvo también una correlación con una gran movilización popular, y todo ello en un contexto adverso de oposición absolutista, tanto en el exterior como en el interior. Así, al respecto, la historiografía no presenta un balance de estudios respecto al trienio liberal, lo que aísla el conocimiento y resulta inconexo. Por eso su desconocimiento e interpretación parcializada y cargada de ideologías, las cuales no permiten una mejor interpretación y continúa parcializando las miradas sobre este interregno. Por eso mismo, estoy de acuerdo en que este debe ser un libro parteaguas para futuras investigaciones de historiadores noveles y también consagrados, pues es una beta sin explorar que, haciendo estudios comparativos precisos, regionales o amplios, permite conocer de mejor manera la formación de las naciones hispanoamericanas y de la misma monarquía española como consecuencias del trienio liberal. Ahora bien, el primer capítulo corre a cargo también de Manuel Chus y se titula En medio de un tiempo revolucionario hispano, 1820-1824. El texto también genera mucha expectativa desde el inicio, pues una idea importante que prevalece es la siguiente, y cito, los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales articularon desde el poder local y provincial un sistema político-administrativo que empezó a sustituir la estructura virreinal absolutista, el cual, fin de cita, el cual había sido debilitado desde tiempos de las intendencias, pues estos oficiales reales centralizaron el poder real, o al menos lo intentaron, hecho que llevó al descontento de algunas élites locales. Entonces, como consecuencia, la política constitucionalista desembocó en la quiebra de la soberanía real y en el realce de los reclamos ancestrales de las provincias. Cito, toda América continental hispana respiraba aires republicanos y parlamentarios a mediados de la década de los 20, fin de cita. Otro punto a rescatar es que el autor retoma la importancia historiográfica de Nettie Libenzo, el libro titulado La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, pionero estudio historiográfico sobre este periodo. Importante es reconocer la idea de que las naciones independientes que adoptaron el modelo federalista lo retomaron de los Estados Unidos y las centralistas del modelo de la Francia revolucionaria jacobina. Sin embargo, para los autores, es más convincente la idea de Benson, en que la nación mexicana tuvo sus raíces en la Constitución de 1812, y como tal hay que retomar este libro para comprender estas ideas y enfatizar el origen gaditano del republicanismo de México. Asimismo, hay que resaltar que, a pesar de la catalogación de esta idea como española,
los diputados americanos fueron fundamentales en la construcción constitucional. En general, el balance historiográfico que se presenta es notable porque da cuenta de manera crítica los sesgos que se han tomado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que han fortalecido el estudio del periodo doceañista. Ya en contexto, a partir de 1820, el constitucionalismo doceañista tuvo notable apoyo popular. En Cuba se representó desde su llegada, incluso en las sociabilidades fraternales y religiosas. En Nueva España sucedió algo similar, pues hubo adelantos a las órdenes del virrey Apodaca para celebrar la jura de la Constitución. Pero hay una frase que sentencia el rumbo que tomó la historia. Me refiero a la que el autor sostiene, en la que el proyecto fernandino de pacificación se hizo para una guerra inminentemente perdida. Se pensó que para contener la insurgencia bastarían los acuerdos de paz y la proclamación de la Constitución, pero con ello surgió un problema grave en cuanto a la aplicación de la misma, el cual fue que las autoridades eran abiertamente absolutistas, prácticamente en todos los territorios ultramarinos, no así la oposición que recuperaba la mayor parte de los elementos gaditanos. Conviene recordar una fecha que es sumamente importante. Me refiero a cuando las nuevas sesiones de las Cortes en 1820 comenzaron a sesionar el 9 de julio en Madrid. Como resultado de estas nuevas sesiones, cito, la entrada en las Cortes de los nuevos diputados americanos electos impulsó aún más el proyecto descentralizador de los territorios americanos que aún quedaban dentro de la monarquía española. Cierro lo referente a este capítulo con algo que resulta interesante. Me refiero a la visibilidad que le da a Juan O'Donoghue, quien desde la historiografía oficial solo se le atribuye la firma de los tratados de Córdoba, y que sin embargo su participación es determinante en el rumbo que tomó la historia, pues de acuerdo a los mandatos que tenía, sorteó algunos problemas durante algún tiempo. No obstante, el flujo y el influjo liberal, sobre todo el gaditano, llevarían al triunfo de Iturbide y al recién formado ejército trigarante. Continúo con el capítulo 2, que corresponde a nuestra apreciada doctora Mariana Terán, quien desde el sugerente título invita a una reflexión acerca del trienio liberal. Este es, al grito de patria y libertad, la transición política del virreinato de la Nueva España a la República Federal Mexicana. Como se sabe, en América, algunos entusiastas liberales se adelantaron y, como lo menciona Terán, el 12 de marzo de 1820 comenzó a circular un manifiesto a la nación para jurar la Constitución. En este tenor y con base en lo que se ha visto, partir de este acontecimiento da como un acierto el que la historiografía más reciente abra la mirada interpretativa del trienio liberal a las posesiones americanas. Asimismo, en este capítulo se nos plantea una pregunta, la cual es, ¿cómo se ha visto en México el trienio liberal? La respuesta es compleja, pero queda resuelta y definida como el periodo de la consumación de la independencia, con actores como Iturbide y Vicente Guerrero, dejando de lado el peso que adquirieron los ayuntamientos constitucionales y las diputaciones provinciales, aunque la misma autora abre para que se sigan interpretando estas ideas. Otra pregunta fue, ¿cuáles fueron las implicaciones de la jura constitucional? Pues incipientes problemas en cuanto a la importancia de las leyes civiles o las leyes religiosas, libertad de imprenta y el surgimiento de algunos periódicos, la publicación de la instrucción sobre lo que es y la importancia de la Constitución y el carácter popular de aquellas primeras elecciones. Estas premisas no deben de perderse de vista, pues aunque hubo diferencias notables en el Cono Sur, también estuvieron presentes en aquellas latitudes. Otra pregunta fue, ¿cuáles eran las complicaciones que trajo la jura? A decir de la autora, la regionalización municipalista. Aunque hubo dos propuestas de organización americana dependientes de la monarquía española, ambas fueron rechazadas. Esto deja ver que lo liberal más bien estaba cargado hacia lo absolutista liberal, por lo que los americanos, cito, se sabían libres, con derechos, vigilantes para denunciar las arbitrariedades, porque sobre ellos caería el hacha del poder. Fin de cita. Es de rescatarse la notable participación de Miguel Ramos Arizpe, en la que la Constitución gaditana se aplicara en ambos hemisferios. Y una de sus intenciones fue no desaparecer las intendencias, sino sobreponer una diputación para una mejor administración en general. Asimismo, las diputaciones y su incremento ayudaron al regionalismo que las intendencias habían potenciado. Por ello, es de rescatar la precisión con la que la autora indica que el Imperio Mexicano tiene sus bases en la legislación gaditana,
Se rompen ideas erróneas que fundan el imperio en la independencia de Estados Unidos o en la misma Revolución Francesa. Esta idea especifica el sentido y objetivo de aquel imperio, representados en el Congreso Constituyente. Conviene decir que una de las principales diferencias que hubo entre lo que se buscó en México fue que no se estuvo a favor de la esclavitud como sí lo hizo Estados Unidos. En cuanto al movimiento iturbista, cito, no solo se trató de un movimiento político que dio continuidad a la revolución liberal doceñista, en lo que toca a instituciones intermedias como diputaciones y ayuntamientos, fortaleciendo los poderes locales y regionales a procesos de elección de autoridades, a la confirmación de la soberanía nacional y al ejercicio de la libertad por definir su forma de gobierno, descansando en una monarquía constitucional, sino que ese movimiento ininterrumpido en la consolidación de poderes regionales abrió la posibilidad de concretar en 1823 una república federal. Fin de cita. Como consecuencia de ello, el intento constitucional fallido terminó en el reglamento provisional político del Imperio Mexicano. El fracaso de Iturbide, los constantes pronunciamientos, el revoltoso siglo XIX y el pacto federal con las distintas condiciones primigenias de algunos estados fueron elementos que permearon el periodo del trienio. Como tal, esta panorámica específica de lo sucedido en México nos invita a reflexionar acerca de por qué sucedieron los enredados acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX. El capítulo 3 se titula Centroamérica en la senda de Cádiz, 1820-1823, escrito por Mario Vázquez Olivera. De entrada, mirar hacia Centroamérica ya es una nueva perspectiva, pues en muchas ocasiones la historiografía mexicana no da el suficiente peso a aquellos territorios que también vivieron el proceso liberal e independentista de forma intensa. Así, el texto abre el panorama hacia el entendimiento de lo que sucedió en otras latitudes de toda la América española. Como consecuencia de este proceso, la caída del imperio iturbidista también condujo a la independencia de Centroamérica. Cito, la restauración absolutista representó un fuerte revés para la oligarquía guatemalteca de filiación liberal. Fin de cita. Como en toda América. Pues efusiva la restauración constitucional y liberal para amplios sectores de la población centroamericana, y las solicitudes de las mismas garantías comenzaron a homogeneizarse, no así las necesidades de cada latitud. Asimismo, comenzó un movimiento de interés político en varios sectores de la población guatemalteca. También en Centroamérica, los alcaldes indígenas ayudaron a paliar algunos problemas que aquejaban desde años anteriores, fomentando así el sentido regional. Otro aspecto que rescata y deja claro el autor es que se dio un incremento en la prensa, pues la libertad de expresión lo permitió, dando lugar a las posturas más fuertes que había en la región, aunque también dejó ver una lucha antagónica por quien controlaba el derrotero del reino. Aunque seguían la pauta gaditana, fue una hibridación entre el antiguo régimen y las ideas liberales emanadas de esta carta magna. Un evento a rescatar es la secesión que se dio a raíz de las discrepancias en las distintas zonas de Centroamérica. Sin embargo, eso fue aprovechado por Iturbide para la conformación del ya conocido fallido Imperio Mexicano. Otro hecho considerable es tan solo pensar en unirse a México. Generó lo que el autor menciona como la Primera Guerra Civil Centroamericana Independiente. Sentencia, cito, que en la base de la sociedad la herencia de la Constitución de 1812 habría de proyectarse largamente, por ejemplo, en el sistema de justicia o en el funcionamiento de los ayuntamientos constitucionales, que habrían de ser pilares del gobierno local y la vida política comunitaria durante las décadas siguientes. Cierro los comentarios del capítulo con la idea de que en ocasiones se considera a Centroamérica como una extensión del Imperio Mexicano, o al menos en este periodo. No obstante, con el capítulo de Vázquez queda claro que no fue así, que tuvieron sus propios problemas y que el intento de unión con el proyecto iturbidista solo acrecentó el sentimiento regional y que a la postre desencadenó las independencias de los estados centroamericanos. El capítulo 4 tiene un título bastante sugerente, pues es sobre Quisicosas, Robespierre, Nerones y armisticios constitucionales en los últimos días de la dominación realista de la Nueva Granada, 1820-1821. Fue escrito por Justo Cuño. La primera idea que se presenta de manera clara es que Nueva Granada tuvo fuertes enfrentamientos entre liberales y absolutistas, a diferencia de lo que sucedió en el septentrión.
Cabe la pena destacar que, contrario a lo que sucedió en el Cono Norte, en el sur se dieron enfrentamientos armados de gran calado que marcaron el derrotero del periodo. Cito: frente a las medidas apaciguadoras de los liberales y su deseo de sostener y fomentar la concordia entre españoles y americanos, los absolutistas siempre asumieron a los americanos como extraños, contra los que había indudablemente que emplear mano dura. Fin de cita. No obstante, el ejército se encontraba deshecho, o el intento de ejército se encontraba deshecho, sin disciplina militar, debido a los cambios producidos por los enconos que motivó el virrey Sámano. En Nueva Granada se ve la fuerza que aún mantenía el virrey, el férreo control que buscó sobre todos los asuntos, hecho que demuestra que el poder real no aceptaba la independencia, y por el contrario quería recuperar la posesión. Esto es diferente a otros lugares, pues en primera instancia el virrey se negó a jurar la Constitución hasta recibir la Orden de Madrid. Como sentencia, el autor afirma que la desunión interna abocaría a las nacientes repúblicas al desastre absoluto. Nueva Granada tuvo una intensa actividad bélica en la que se vivió una particular guerra civil que enfrentó a los patriotas por la construcción de un estado bajo ópticas enfrentadas y contrapuestas. La élite capitalina cundinamarquesa abogaba por un estado centralista, administrado desde Santa Fe de Bogotá, y las élites provinciales defendían un modelo federal donde cada territorio administrase sus propios recursos, cediendo al Congreso Federal solo las competencias en política exterior y ejército. Finalizo los comentarios de este capítulo con la idea de que los movimientos bélicos y enfrentamientos marcaron una disímil situación a los territorios septentrionales. Sin embargo, la idea de la Constitución gaditana, si bien no influyó como base, sirvió para tomar en cuenta ideas republicanas en favor de las nacientes naciones. Además, es bastante ilustrativo que cualquiera que fuera la base ideológica o legal, siempre se buscó que murieran las cadenas. El capítulo 5 se titula El trienio liberal en los Andes, 1820-1824. Mucha guerra, poca revolución, escrita por Juan Marchena. Comienza con una pregunta, la cual es, ¿fueron estos años 1820-1825 cuando se liquidó irreversiblemente el régimen colonial español y coinciden con el llamado trienio liberal revolucionario de España, los que con mayor fuerza podríamos denominar los años de la revolución definitiva en la región andina? De igual manera, la respuesta no es instantánea, ni inmediata, ni concreta, pues como ya dije, aún continúa este periodo abierto a la discusión historiográfica, la cual busca enriquecer el conocimiento histórico con base en las interpretaciones que aquí se presentan. En Perú, la guerra se impuso a las garantías que en papel representaba la Constitución, ya que a pesar de los apoyos de los indígenas peruanos, en los momentos decisivos quedaron relegados y casi borrados de las nuevas formas o experiencias. La aplicación por primera vez de la Constitución de Cádiz en 1813 en los Andes promovió elecciones y provocó drásticos cambios de autoridades. Entonces, si años anteriores las intendencias también hicieron algo similar, era lógico que el rechazo se debiera ante una nueva forma. En este sentido, aunque los conservadores quisieron derribar por completo la influencia de la Constitución gaditana, no lo lograron por completo. Los indígenas tuvieron un papel preponderante en la guerra. Los motivos de la lucha de los indígenas, cito, parecían claros: acabar con la explotación de los propietarios y sus abusos como el pongaje o el trabajo sin jornal, terminar con la permanente sangría ejercida sobre sus tierras, poner fin al tributo y a las mitas y otras exacciones coloniales, como la alcabala o sus trajines y comercio, incluyendo las libertades que se tomaban muchos curas y muy especialmente lograr el reconocimiento de sus jefaturas étnicas, eliminando la intromisión de las autoridades virreinales en sus nombramientos, imponiéndoles caciques ladrones. Fin de cita. Cabe la pena resaltar que también hubo más participación de los distintos estamentos sociales. Por otro lado, los militares que se forjaron en los campos de batalla tuvieron una importancia relevante y no estaban dispuestos a perder la guerra. Pero los militares no fueron una unidad, sino una serie de esferas con distintos objetivos e intereses, hecho que dificulta la consecución de una sola meta. Por ejemplo, la independencia, porque hace pensar en qué tipo de independencia. Podría ser constitucional, federal, monárquica, etc. Cito, no fue este trienio en los Andes, por tanto, un tiempo de revolución liberal como en España, sino un tiempo de guerra, un tiempo de militares. Fin de cita. Por lo tanto, es de recordar que la situación militar fue aprovechada por San Martín.
Después de tantos problemas militares, en 1825 había triunfado la opción militar en los Andes, al haber ganado los ejércitos libertadores la guerra contra el realismo, decidida además en apenas 2 batallas, en una rápida campaña militar que llevó a la derrota al ejército virreinal en un tiempo mínimo. Las acciones que las Cortes realizaron para pacificar o controlar América del Sur fueron escasas y no tuvieron mucha relevancia. Concluyo comentando que la Guerra de los Andes durante el trienio no permitió la formación de un bloque como el que algunas personas pensaron o desearon. Me refiero a la República Bolivariana, sino más bien a lo que comenzó con las reformas de intendentes, es decir, la regionalización y apego a estas por parte de sus pobladores, sobre todo con cuando los movimientos militares no dejaron homogeneizar tan vasto territorio. Finalmente, el capítulo 6 lleva por título Trayectorias del liberalismo español en el Río de la Plata entre la causa de la libertad e independencia y liberalidad de los principios políticos monárquicos, 1820-1824, escrito por Gustavo Paz y Martín González. La idea inicial radica en que el liberalismo gaditano fue menor en el Río de la Plata que en otras regiones, principalmente porque no enviaron representantes a las Cortes y solo la región oriental, específicamente en Montevideo, hubo un experimento que no funcionó del todo. También se recupera el cómo se recibió la Constitución gaditana por parte de las autoridades centrales, la élite y la opinión pública. Entre el rechazo y el acercamiento, es de rescatar que en 1819 había una primera Constitución rioplatense, que solo duró hasta 1820, para enfatizar que el país se había deshecho antes de madurar. Y esto solo permitió el paso a una confederación. A pesar de esta separación, en algunas provincias se incluyeron preceptos gaditanos, por ejemplo, el requisito de vecindad para ser ciudadano. Conviene recalcar que Buenos Aires, cito, vivió en la primera mitad de la década de los 20, una época de marcada prosperidad llamada la feliz experiencia. Una pregunta que sobresale es, ¿qué fueron las comisiones regias? La respuesta es, fueron personas para establecer la Constitución gaditana. La primera en 1820 fracasó rotundamente. La segunda llegó en 1823, cuando había cierta estabilidad. Se escucharon y acogieron, pero el resentimiento a la monarquía las hizo fracasar. Para el Frente Oriental, el texto vislumbra la llegada del único rey europeo a Brasil en 1808. Asimismo, la constitución política de la monarquía portuguesa de cargada tendencia gaditana, donde se resalta que, cito, en poco menos de 2 décadas, la banda oriental experimentó una sucesión de cambios políticos que implicaron la aceptación de 5 constituciones. Fin de cita. Pero estas incorporaciones no fueron del todo fuertes. Había sentimientos independentistas en algunas regiones, y la ruptura entre Lisboa y Brasil se produjo en septiembre de 1822 con el Grito de Ipiranga. También es de rescatar que la ciudadanía se excluía cada vez más a causa de sus propios principios e intereses. En otro orden de ideas, 1820 fue un parteaguas para toda la América española. El movimiento liberal se difundió no solo por España y sus posesiones americanas, sino también en Portugal. Finalmente, existe una frase que sentencia a mi forma de ver todo el libro. Cito: el trienio liberal español llegó abruptamente a su fin con la restauración de Fernando VII como monarca absoluto, amparado por la política internacional del Congreso de Viena. Para finalizar, a manera de conclusión, después de ver el panorama y algunos de los ejemplos de la inmensa cantidad de aportes que tiene el libro en general, nos lleva a la siguiente reflexión. El trienio liberal se vivió de diferente manera en todas las posesiones americanas, en algunos lugares con guerra, en otros de manera civil y jurídica, también de manera social, pero finalmente la presencia del liberalismo gaditano sentó las bases para la construcción de las naciones de recién cuño. A raíz de las dos juras se vivió un proceso con el cual las distintas regiones de la América española enraizaron sus ideologías constitucionales y mediante las que redactaron algunas partes de sus posteriores cartas magnas. Así, el libro debe ser una referencia obligada para quien desea adentrarse en el estudio no solo del trienio liberal, sino desde el periodo de las intendencias hasta el final de la primera mitad del siglo XIX, porque responde a las interrogantes más amplias y poderosas para la comprensión de este proceso. Es por eso que, aunque el libro está centrado en el trienio liberal, sirve para analizar desde las fechas que se plantearon al inicio de este texto. Repito, 1790, 1830 o más. Finalmente, agradezco la invitación a la doctora Mariana
Mariana Terán, la presencia del doctor Manuel Chus y a todos los que nos escuchan y ven, porque es un gran privilegio y una gran responsabilidad compartir esta mesa, aunque sea virtual, con ustedes. Muchísimas gracias. Damos las gracias al doctor Jesús Domínguez Cardiel y a continuación tomaría la palabra para hacer sus comentarios la doctora Mariana Terán Fuentes. Ella es doctora en Historia y docente investigadora de la Unidad Académica de Historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde 1998. Ha participado en diversas publicaciones dedicadas al tema de la formación del federalismo en México, entre otras en coordinación con los doctores Manuel Miño Grijalva, Edgar Hurtado y Víctor González. Es autora o coautora de la obra Raíces del Federalismo Mexicano. También es autora de Combates por la Soberanía, Haciendo Patria, Cultura Cívica en Zacatecas en el siglo XIX, que se publicó en el año 2005. También es autora de Provincia Entidad Federativa, Zacatecas 1780-1835, publicada en el año 2007. También es autora de Voces Liberales, El Juarismo en Zacatecas 1872-1906, publicada en el año 2009. Y junto con el doctor José Luis Acevedo es autora del primer libro de actas de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, 1825-1829, publicado en el año 2009. Obtuvo el primer lugar en la categoría de investigación en el Certamen Internacional de Historia, Las Gestas de la Identidad Nacional, convocado por la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario en el año 2010, con el libro publicado por el Fondo Editorial del Estado de México, que lleva por título Por lealtad al rey, a la patria y a la religión, Zacatecas 1808-1814. Damos a continuación la palabra a la doctora Mariana Terán para que por favor nos haga los comentarios a este libro. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí también en esta mesa. Agradezco mucho la participación de Jesús. Yo también, como Jesús, estoy muy emocionada porque creo que es un muy importante libro. En enero de 1820, desde Cabezas de San Juan, el comandante Rafael del Riego se pronunció por la exigencia a restablecer la Constitución de 1812 llamada la PEPA. El movimiento adquirió tal fuerza que el rey que la había abjurado se vio obligado a jurarla. Desde el cuartel general de San Fernando se dirigió una enérgica representación. Las luces de Europa no permiten ya, Señor, que las naciones sean gobernadas como posesiones absolutas de los reyes. Los pueblos exigen instituciones diferentes y el gobierno representativo es el que parece más análogo a las vastas sociedades cuyos individuos no pueden materialmente congregarse todos para promulgarse leyes. Con esto se iniciaba el trienio liberal que llegó para romper cadenas. Años de transición, años de revolución. Con las juras a la Constitución se impulsaron procesos electorales, la instalación y aumento de ayuntamientos constitucionales, el desplazamiento de corporaciones de antiguo régimen, la defensa por consolidar el poder de las élites provinciales con el incremento de diputaciones. Esos años acentuaron el regionalismo que se venía dando desde las reformas borbónicas. Una revolución liberal que provocó impactos no solo en España, sino en América. Años en que se formularon proyectos para que los territorios de América no dejaran de pertenecer a la monarquía española. Años en que el debate político se centró en las formas de gobierno, imperiales moderadas unas, otras republicanas. Años de declaratorias de independencia y de fragmentación de la soberanía. Una revolución que trajo no solo transformación en las formas de gobierno, sino de Estado. Esos años, 1820-24, empujaron a reconocer otras dimensiones en la cultura política, en las bases jurídicas, en las formas de administrar y controlar los territorios,
de los que fueron reinos y provincias para convertirse en las nuevas naciones de América, como lo explicara con vastedad Jaime Rodríguez a lo largo de su trayectoria profesional. Este 2021 conmemoramos para el caso mexicano la independencia, con la proclamación que hiciera Agustín de Iturbide del Plan de Iguala y en septiembre el Acta de Independencia en 1821. Un hecho que sin duda trajo un nuevo capítulo en la formación del Estado-Nación mexicano inserto en una revolución liberal, aquella que desde 1812 con la PEPA estableciera la soberanía nacional, el sistema de representación a través de cortes, ayuntamientos y diputaciones, aquella que estableciera una ciudadanía ampliada reconocida en la vecindad. Manuel Chus reunió a un grupo de historiadores para explicar esa revolución liberal en el otro hemisferio que formó a la nación española, esa otra parte sustantiva de la monarquía. No España, sino América. Un rasgo que caracteriza la trayectoria de Manuel es su interés por estudiar y con ello integrar a América en la comprensión del momento en que la monarquía española entró en crisis en 1808 con la ocupación militar de Bonaparte a la península. Uno de los libros que coordinó, ya algunos años, editado por el Fondo de Cultura, 1808, La eclosión juntera, explica las respuestas americanas a aquella crisis con la formación de juntas provinciales. Su contribución a la historiografía sobre América y en particular sobre el virreinato de la Nueva España marcó un antes y un después en la comprensión de las Cortes de Cádiz, al reconocer que los diputados americanos discutieron, analizaron y también escribieron la Constitución Política de la Monarquía promulgada el 19 de marzo de 1812. Ese ha sido, desde mi punto de vista, el sello de la obra del profesor Manuel Chust, desde aquel volumen publicado en 1997 sobre la cuestión americana en las Cortes de Cádiz, hasta este libro que comentamos, Mueran las cadenas, el trienio liberal en América. El profesor Chus ha sostenido la tesis de que no puede desconocerse el papel que jugaron los reinos y provincias de América en el constitucionalismo gaditano, en esto que se llama la Revolución Liberal. Desde La Coruña llegó el bergantín Monserrate a La Habana con las noticias de que la Constitución se había restablecido. Algunos las esperaban con ansias, otros prefirieron mejor esconderlas, pero no lo pudieron lograr por mucho tiempo. El volumen da cuenta de cómo se recibió la noticia, las exclamaciones de ¡viva la Constitución!, las celebraciones, el cambio de nombre de algunas plazas que antes se llamaban Inquisición, como la de Cartagena, y terminaron por llamarse Plaza de la Constitución. El código gaditano en algunas regiones como la Maya fue traducido aún con la gran dificultad que representó el problema de que la palabra libertad no tuviera traducción a aquella lengua. Los capítulos explican las grandes diferencias que el trienio liberal tuvo en las distintas partes de América. Mientras que en Nueva España y Centroamérica la transición fue más bien bajo el establecimiento de muy complicados consensos que ponderaron la importancia de la vía pacífica. En otras regiones americanas, las guerras condicionaron la implementación del código. Juan Marchena explica que para el caso de los Andes, la serie de complejidades para establecer el código implicó las abismales diferencias en objetivos, reclamos, medios, bases en que las insurgencias locales habían definido sus prácticas políticas respecto a las bases y objetivos de la Constitución. En regiones como Cusco, los militares se impusieron, en tanto que el resultado de elecciones evidenció el desplazamiento de las antiguas cabezas indígenas por la emergencia de nuevos líderes, acabando con los fueros tradicionales de caciques y principales que habían tenido el gobierno de sus pueblos. Marchena se pregunta si bastó para las regiones de América restablecer la Constitución para pacificar. Cádiz parecía no ser la respuesta en los Andes. La guerra en los Andes aparecía por todas partes. Se pregunta,
¿Dónde estaban entonces, entre 1820 y 1824, aquellas repúblicas de indios? ¿Dónde estaban los libres de todos colores, los esclavizados? Era un nuevo escenario donde no se les veía como se les había visto entre 1810 y 1818. En el contexto de 1820, la independencia fue agenda, en cambio, para los grandes jefes militares, analizados pieza por Juan Marchena. Justo Cuño analiza el trienio liberal en Nueva Granada, una conflictiva historia entre el virrey Sámano y el gobernador de Cartagena, Gabriel Torres. Para Justo Cuño también se debe valorar el lado progresista de los militares. Da cuenta de la serie de conflictos entre el virrey y el gobernador. Un virrey que hizo todo lo posible por no jurar la Constitución y un gobernador que celebró la noticia de su restablecimiento. Un virrey que se hizo acompañar del cura Juan Manuel García del Castillo en sus avatares, que desprestigió a la Constitución y promovió en la medida que pudo los vivas al rey, y un gobernador que reunió a una junta militar para obligar al virrey al juramento. Cuño analiza la correlación de fuerzas en Nueva Granada entre las posiciones centralistas administradas desde Bogotá con élites provinciales promotoras, más bien hacia un modelo federal. El Río de la Plata es analizado por Gustavo Paz y Martín González. Sí, muy diferente a Nueva España, pero también con rasgos similares. Desde 1810, el Río de la Plata estableció la Junta Provisional Gubernativa, no llamó a elecciones a Cortes, como dice Jesús, no juró la Constitución, situación distinta a la banda oriental que participó de la experiencia de Cádiz. Dos experiencias contrastantes entre las bandas oriental y occidental, altamente significativas. En la occidental se dio un proceso de disolución de autoridades centrales y la consolidación del poder provincial, trazando un archipiélago de soberanías en donde Buenos Aires fue en todo caso una provincia, entre otras provincias que lograron establecer estatutos tomando el influjo de Cádiz. En la banda oriental se dio una álgida discusión que tenía como foco no arriesgar más su territorio con movimientos insurgentes, como el liderado por José Gervasio Artigas, que estaba promoviendo un peligroso confederalismo. Buenos Aires reorganizó su territorio, fomentó asociaciones culturales, biblioteca, universidad, colegios de ciencias, lo que le permitió terminar por consolidarse frente a las otras provincias que no lograban llegar a acuerdos generales. Los autores explican los propósitos, mediaciones y resultados de los dos intentos por los que las Cortes buscaron mantener aquellos territorios para la monarquía española. También explican la inamovible determinación de sostener su independencia. Mario Vázquez da cuenta del caso centroamericano, en donde no hubo la guerra insurgente que se vivió en Nueva España o Nueva Granada. Cádiz, en cambio, estuvo presente desde el periodo de 1810. La prueba son las 128 iniciativas presentadas ante la regencia y las Cortes por la instalación de ayuntamientos. Hacia 1820 se establecieron las diputaciones de Guatemala y León, que custodiando a las élites criollas entraron en serias diferencias con el capitán general José de Bustamante. En julio, Guatemala juró la Constitución, se promovieron elecciones, indios y castas exigieron derechos de ciudadanía y abolición de tributo. La prensa, desde luego, ocupó un lugar protagónico. En las tertulias aparecía la nueva generación de activistas y de intelectuales. La vía autonomista fue asumida. A través de la Constitución podría lograrse la pacificación. Los datos que presentan son sorprendentes. En 1821 se instalaron 200 ayuntamientos y mientras la Diputación de Nicaragua propuso una ciudadanía ampliada, el Ayuntamiento de Chiapas pretendió la segregación. En el proceso se dieron otras tantas competencias territoriales, por ejemplo, con Honduras, su intendente y el ayuntamiento de Comayagua exigiendo su propia diputación. Emergieron facciones políticas. La Constitución restablecida para algunos implicó esta bellísima frase: sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Y en ese sentir, Chiapas promovió la separación de la Capitanía General para incorporarse a la Nueva España y de paso
sumarse la gobernación de Tabasco para conformar un poderoso territorio entre nada más y nada menos que 2 océanos. Y al lado, el Plan de Iguala. El Imperio Mexicano fue el Imperio Mexicano. Algunos republicanos simpatizaron con el plan, otros lo negaron. Rebeldes mexicanos ocuparon Comitán, que se declaró libre e independiente, lo mismo el Ayuntamiento de Chiapas y otras cabeceras de partido. Guatemala se proclamó en los mismos términos que México, pero los desacuerdos se empezaron a evidenciar. Privó la voz, libertad, igualdad, justicia. Aquel reino de Guatemala se disgregó. Chiapas, Honduras, Nicaragua, otra vez el fenómeno de la dispersión. Cada provincia podría ser soberana. Manuel Chus estudia la región andina, en donde la guerra no permitía respiro alguno. Se esperaba que con su restablecimiento se siguiera la pacificación de los territorios. La insurgencia bolivariana no reconoció la idea de integrarse en una comunidad hispana constitucional. Las posiciones independentistas cada vez subían más de tono. Destaca la gran desconfianza que generó el liberalismo doceañista por ser excesivo, con todo y sufragio universal que comprendía a los indígenas. El gobierno español buscó mantener conversaciones y formular opciones. Al frente de Perú podía estar un heredero de la corona. Para San Martín, América no podía considerar la Constitución, en sus palabras, por representar un medio fraudulento de mantener en ella el sistema colonial. Si bien la Constitución se había jurado, su implementación generó conflictos y más aún resistencias. El virrey Pezuela consideró que no debían celebrarse elecciones, sino restablecer las corporaciones que habían sido elegidas en 1814. En Pasto, en contexto de guerra, se promovieron elecciones parroquiales a diputados, a corte y a diputación provincial, lo que para Manuel contradice la tesis de que el constitucionalismo oceanista en estas zonas de guerra hubiera pasado inadvertido. Por mi parte, busqué descentrar la consumación de la independencia como el acontecimiento estelar que ahora conmemoramos en México, para reconocerlo en la continuidad que representó el iturbidismo respecto a la revolución impulsada por la Constitución de 1812. En particular, traté de observar a esta institución intermedia, creada por Miguel Ramos Arizpe, la Diputación Provincial. Y me interesó ver cómo esta Diputación Provincial se prolongó desde la monarquía constitucional española al Imperio Mexicano y al establecimiento de la República Federal. La guerra no fue la misma, las independencias tampoco. 2 revoluciones, una transformación jurídica con nuevas claves de participación ciudadana, desplazamientos de antiguas corporaciones en pos del empuje de ciudadanías, en plural. La América diversa y enteramente contrastante, como se muestra en Mueran las cadenas, da cuenta de realidades históricas que no podemos de ninguna manera clasificar en un solo cajón. Este volumen habla de tantas diferencias, pero también de rasgos comunes. Habla de revoluciones, de independencias dentro de revoluciones, es decir, de independencias dentro de una revolución liberal, pero sobre todo este volumen habla de voces, prácticas y circunstancias de muchos actores en el ejercicio de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Terán. Damos la palabra a continuación al profesor Manuel Chus Calero. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Jaime I de Castellón. Es autor de numerosos estudios sobre las independencias americanas y el liberalismo gaditano, así como su impacto en América. Es también codirector del Máster en Historia de las Revoluciones de Independencia en el Mundo Iberoamericano. Pertenece al comité directivo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, AILA, de la que ha sido presidente entre los años 2005 y 2008. Y también, desde el año 2007, es su editor general. Entre sus libros destacan Ciudadanos en Armas, publicado en 1987,
La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz, publicado en 1999, La Tribuna Revolucionaria del 2013, y también como coautor tiene Las Independencias en América, publicado en el año 2009. Como editor, sus últimas publicaciones son 1808, La Eclusión Juntera en el Mundo Hispano, publicado en el año 2007, Los Colores de las Independencias Iberoamericanas, publicado en el 2008, Las Independencias Iberoamericanas en su laberinto, del 2010, La Patria no se hizo sola, Las Revoluciones de Independencias Iberoamericanas, del 2012, El poder de la palabra, la Constitución de 1812 y América, del año 2012, y Escarapelas y coronas, las revoluciones continentales en América y en Europa, 1776-1835, entre otras publicaciones. Damos entonces la palabra al profesor Manuel Chus para que por favor nos haga sus comentarios sobre esta obra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me parece que solamente voy a poder hablar muy pocas cosas y sentirme muy agradecido por esta presentación. Muchas gracias al programa conmemorativo Revolución Liberal e Independencias. Ya le expresé a la profesora, a la doctora Mariana Terán, mi admiración por el valiente título que con uno de los grandes programas conmemorativos se ha lanzado para conmemorar, obviamente, la independencia y seguramente más cosas de México. Muchas gracias también a los cuerpos académicos 135, 148, 224 y 255 de la Universidad Autónoma de Zacatecas que han promovido y, en este caso, acogido e impulsado este programa, a las múltiples instituciones que también están apoyando este programa y especialmente a la Academia de Historia Mexicana. También muchas gracias al doctor Marcelino Cuesta por haber moderado esta presentación y al doctor Jesús Domínguez Cardiel por sus excelentes y brillantes comentarios acerca del libro. Un libro que anticipo que es un libro complejo, no es un libro, si bien es un libro creo que fácil de lectura, creo que es un libro que puede abrumar por los múltiples aspectos temáticos y factuales que conlleva y sobre todo por cómo aborda estos años desde una perspectiva un tanto diferente a lo que estemos acostumbrados. Me refiero especialmente a relatar la independencia. Por lo tanto, felicidades, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, con lo que has expresado. Y muchísimas gracias a la doctora Mariana Terán una vez más. Teníamos que estar en estos momentos presencialmente en Zacatecas, bueno, tomándonos unas chelas, yo a lo mejor una malteada, y además disfrutando de mi semestre sabático, solo que evidentemente y por razones más que conocidas, pues hemos tenido que aplazar este encuentro presencial quizá el año que viene o unos meses, pero quedan aplazados. Muchísimas gracias de verdad a todos. Me parece, y que voy a decir yo, que no me voy a referir evidentemente al contenido en general del libro, ha sido magníficamente descrito, planteado, brillantemente expuesto, tanto por el doctor Domínguez como evidentísimamente por la doctora Terán, que le voy a pedir por favor el texto para leerlo sosegadamente, ni siquiera esta noche, esta mañana, tranquilamente. Pero me parece que puede ser un libro importante. Y un libro importante para los dos hemisferios. Para el hemisferio, como decían los clásicos del liberalismo doceñista, para el hemisferio de los peninsulares, para la historiografía peninsular y también para la historiografía americana y americanista.
y ahora intentaré explicarlo. Pero yo quiero seguir dando las gracias a los autores. Se comprometieron y se embarcaron en pocos meses como decía la doctora Terán, en un gran congreso, primer congreso y último congreso de 2020, que conmemoraba, reunió a muchos especialistas europeos, españoles, americanos, acerca del trienio liberal tanto y del liberalismo revolucionario, tanto en la península como en Europa, como en América Latina. Ese congreso se celebró, si no recuerdo mal, el día 10, 11 de marzo, y el 12 de marzo ya no pudimos clausurar porque España decretaba un día después, pero a partir de ahí se cerraba todo, el estado de alarma, y se cerró no solamente España, sino Europa y el mundo. Ahora va a hacer casi un año. Un gran congreso que tiene como un resultado, y lo anticipo, un gran libro. La mayor parte de esos textos que reunió, que se expusieron en ese congreso, más algunos textos invitados, y que está por editarse, y yo creo que en 2 o 3 meses será público, y además será públicamente y gratuitamente descargable, porque va a ser editado en la editorial Ariadna. Os pasaremos todos los datos, que es de Santiago de Chile, y en su página web, una de las características de la editorial Ariadna es que se descargan gratuitamente esos libros en PDF. Por lo tanto, va a ser un libro de dominio público allende los mares, en todas partes. Yo también quisiera, por último, dar las gracias a la editorial Comares, que ha sido la que editó el libro, y entre otras cosas porque siempre nos facilitó la propuesta de confección de este libro, porque nos esperó en algún retraso de término de este libro, y porque luego fue a una velocidad impresionante y muy buena en la edición de este libro, hasta el punto que en los primeros días de diciembre estaba el libro en la calle, ¿no? Editado. Y también a la Acción Cultural de España, que en nuestro caso ha sido la única institución gubernamental que se ha interesado por el trienio liberal, por la conmemoración del trienio liberal en España, a la cual ahora, no Acción Cultural de España, sino a este tema me voy a referir. Hace casi, o sin casi, 20 años, y tendría que decir cómo pasa el tiempo, Mariana, la doctora Josefina Vázquez, por todos conocidos en estos medios historiográficos e históricos, especialmente mexicanos, reunió un grupo de historiadores e historiadoras en el cual tuve la suerte de encontrarme, para que indagáramos sobre el primer federalismo mexicano. Y se trataba de indagar el primer federalismo mexicano desde los estados. Yo tuve la suerte de formar parte de ese gran seminario. Después se editó un libro en 2004 que fue justamente el primer federalismo mexicano por el Colegio de México. Y en ese seminario que arrancó el año 2000, 2001, es decir, ahora hace 20, 21 años, la doctora Vázquez fue la causante que yo me adentrara en el trienio liberal, porque mi tesis, que efectivamente la leí en 1900, o sea, la pude presentar en la Universidad de Valencia en 1993, a propuesta de mi maestro, Enric Sebastià, contemplaba hacer la participación de los diputados americanos en las Cortes de Cádiz, en las Cortes de Madrid, 1813-1814, y en el trienio liberal. Solo que cuando yo llegué, me refiero documentalmente y historiográficamente
a relatar lo que me estaba encontrando en esos años, primeros años de los 90, la tesis tenía casi 1000 páginas y llegaba al año 14. Pero no es porque tuviera 1000 páginas, sino porque en esos momentos, después de 4 años, el quien os habla estaba literalmente agotado. O sea, sería incapaz de adentrarme en un, no sé, en una montaña tan enorme como me parecía el trienio liberal. La cerré, la leí, fui doctor afortunadamente en el año 93 y siempre quedó ahí pendiente el trienio. Fue la doctora Vázquez que me dijo, no, usted tiene que traspasar esa su tesis doctoral, eso ya se sabe, eso ya lo he escrito, y abordar el trienio liberal. Y bueno, no es que le hice caso, sino que no tuve más remedio, quien conocemos a la doctora Vázquez. Y nunca se lo he dicho, pero le estuve agradecido, porque me entré a dilucidar, a leer, a intercambiar ideas, intelectualmente me refiero, con unos diputados que por otra parte ya conocía, porque bastantes diputados de 1810, 1814 volvieron a ser diputados, me refiero a los americanos y también los peninsulares, en el año 2021. Yo me quedé en esos primeros años porque me volvió a abrumar el año 20 y el año 21 y prácticamente no llegué al 22, ¿no? Se lo intenté explicar a la doctora Vázquez, casi me perdonó y entonces pude cocinar. Digo esto porque siempre que me quedó, desde hace, pues eso, 20 años, la impresión de que el año 2021 era un bienio muy importante, un bienio desapercibido, un bienio que creo que no se le había dado la suficientemente importancia para explicar muchas cosas que iban a acontecer, que iban a eclosionar, como bien sabemos, justamente ahora que se conmemoran 200 años, especialmente el año 21 y siguientes años. Pero no solamente un bienio importante para España, y tendría que decir para una parte importante de Europa, sino un bienio muy importante para Hispanoamérica y, es más, para Iberoamérica. Y esto lo volví a repensar mucho hace un par de años, quizá 3, porque me recordó al leer muchas memorias, a leer la bibliografía, a recordar estos debates, a profundizar en estos debates de los diputados novohispanos y centroamericanos especialmente, que son los que comandan la Diputación Americana en el año 2021, todo un proyecto que ha aludido la doctora Terán y que se publicó hace ahora 14 años. Uno hace una retrospectiva de cuando salieron sus libros que de alguna forma, si no marcaron, sí que lo recuerdo especialmente. Porque si recordáis, a principios de la década de los 2000, incluso antes, evidentemente, el bienio 1808-1810, para la explicación de las independencias, no solamente novohispana, sino también en general americanas, había pasado desapercibido y había pasado en general omitido en bastantes propuestas historiográficas. No quiero decir que ese libro de 1808, La eclosión de la juntera en el mundo hispano, marcara un antes y un después, eso no lo digo, pero sí que pusimos la luz en esa fecha y pusimos, creo, un acento en el que, una vez más, y evidentemente yo no fui, obviamente, ni el primero ni seré el último, una vez más había que intentar comprender la potencialidad de un mundo hispano que había sido borrado o omitido por, a mi forma de ver, por unas potentes historiografías anglosajonas y por unas potentes historiografía francesa, y que habían puesto mucho el acento en una serie de revoluciones francesa o una serie de independencias norteamericanas o una serie de pensamientos ilustrados anglo-franceses y por lo tanto
el mundo hispano en su potencialidad revolucionaria había quedado omitido. Ya sabemos que a partir de los años 80 y 90, especialmente 90, esto se revalorizó, especialmente por la puesta en escena e insistentemente de un gran profesor, es el segundo profesor que voy a mencionar después de mi maestro, que fue Jaime Rodríguez, a partir especialmente de ser uno de los grandes discípulos de alguien que en 1955 ya había insistido en la importancia de la Constitución del 12 para explicar el primer federalismo en México. Lo que pasa es que en 1955 pocos le hicieron caso, y digo pocos, ¿no? Pocos le hicieron caso, ni le hicieron caso, obviamente, en la historiografía norteamericana, ni tuvo prácticamente repercusión en la historiografía mexicana, en donde aún pesaba más la losa de copiar modelos del federalismo norteamericano que hacer un ejercicio documental y empírico para explicar el origen del federalismo mexicano en función del legado del doceañismo liberal hispano, al cual muchos de los diputados mexicanos y novohispanos habían contribuido de una forma decisiva a elaborar, no solamente en las Cortes, sino también en las diferentes entidades, instituciones de ayuntamientos y de diputaciones en un corto periodo. Sí que es cierto, 13-14, pero que volverán en el 2021. En segundo lugar, me parece en ese sentido, y rescataba, y por eso la génesis de este libro, que había que volver a insistir en la importancia de 1820-21 para explicar todo el desenlace que se va a producir en España a partir de esos años y para explicar el desenlace diverso, muy diverso, entre una transición hacia la independencia en Nueva España y Centroamérica, vamos a llamar entre comillas pacífica, aunque sabemos que no fue así plenamente, y un desenlace contradictorio de guerra, de proseguir la guerra, especialmente en América del Sur, en donde se tuvo que lidiar, como plantean evidentemente los profesores, Juan Marchena especialmente, y para la banda oriental Gustavo Paz y Martín González, se tuvo que lidiar entre un liberalismo doceñista que aún se mantenía y que creaba instituciones y un liberalismo insurgente variado, diverso, que había triunfado ya en el Río de la Plata, que había triunfado en Chile y que estaba por triunfar en las zonas andinas, con una guerra cruentísima, como bien sabemos, especialmente en la antigua circunscripción virreinal de Nueva Granada y sus territorios. En segundo lugar, otra cuestión. Siempre me atrajo, y también otra cuestión respecto a la motivación del libro. Siempre me atrajo y me sigue atrayendo y lo sigo reivindicando y lo sigo esgrimiendo. ¿Cómo fue posible o cómo es posible, cada vez menos, la historiografía sobre las independencias ha cambiado notablemente en los últimos 15 o 20 años? Tiene una potencialidad latinoamericana, me refiero, obviamente latinoamericanista, pero especialmente latinoamericana, tiene una potencialidad como creo que no lo ha tenido en la etapa de los últimos 50 o 60 años del siglo XX. Hay unos historiadores e historiadoras con una formación, con unos escritos, con una temática envidiables, y me parece que en buena parte de los países latinoamericanos, y me parece que están alcanzando unos planteamientos y unas premisas y unas consideraciones como nunca antes la historiografía sobre las independencias habían alcanzado. Pero dicho esto, siempre he planteado que me parece, y me sigue pareciendo, que los procesos de independencia en América fueron uno de los procesos más importantes en la primera mitad del siglo en la historia universal, en la historia contemporánea universal. Obviamente una historia contemporánea universal vista desde un punto de vista, desde un punto de apreciación euroamericanocéntrica.
no sabemos, o yo por lo menos no lo sé, qué pensaría o qué piensa o cómo ve esa historia contemporánea universal un historiador, una historiadora africana, si por eso se entiende en la globalidad continental o asiático. Pero, sin embargo, a pesar de que en poco más de 20 años todo un continente se va a independizar y van a crear, es decir, se va a independizar y como titula un libro de inminente aparición en unos pocos meses de la profesora María Terán y de la profesora Graciela Bernal, pero se va a independizar y después de la guerra, ¿qué? Después de la guerra siguió el asunto, después de la independencia habría que explicar qué. Pues después de la independencia se construyeron estados y se construyeron estados-naciones diferentes a lo que había, con pervivencias coloniales notables, si queréis, pero diferentes al antiguo régimen colonial. Y en ese sentido, si reparamos en la historia contemporánea universal, en los años 20, resulta que la era de las revoluciones, la era que titulaba un gran libro de, por ejemplo, Erich Hobsbawm, La era de las revoluciones, o otros libros como La era del liberalismo, o buenos manuales, por otra parte, de historia contemporánea universal, si nosotros vamos a esos movimientos revolucionarios de 1820, América no existe. América no existe. Esto requeriría mayor explicación que simplemente una visión o una omisión desde un punto de vista eurocéntrico. Requeriría mayor explicación, pero esa es la constatación. Ha salido un libro que no me resisto a subrayarlo porque por ese cambio historiográfico que se puede apreciar, que casi por primera vez contempla a la era de las grandes revoluciones que empiezan desde la Revolución Francesa hasta 1848, contempla a las independencias americanas. Es el libro de Juan Luis Simal, se llama así, La era de las grandes revoluciones en Europa y en América. A mí me parece, hace unos pocos meses ha salido este libro, y a mí me parece un avance extraordinario de la historiografía, porque casi ya por primera vez se contemplan en este mundo de lucha del liberalismo en contra del antiguo régimen, ese liberalismo históricamente determinado, no otro, ese liberalismo históricamente determinado, se contempla América. Y entonces solo me queda decir bienvenido, bienvenido y que incluso ya era hora, ¿no? En este caso. Y voy a terminar. Hay ahí un problema, ha habido un problema. Creo que se está desapareciendo este problema historiográfico. El trienio liberal, para el caso español, prácticamente no se estudió hasta los últimos años. Hubo un gran estudioso, y es mi tercer homenaje a un tercer gran historiador, un gran estudioso y promovedor de investigaciones sobre el trienio liberal, que se dedicó toda su vida a estos casi 4 años. Y el historiador se llamaba Alberto Gil Novales. Él fue el gran impulsor y el gran confeccionador y escritor de grandes libros sobre el trienio liberal. Pero hasta los últimos 2, 3, 4 años ha habido investigaciones dispersas que yo creo que es uno de los periodos históricos más importantes y, sin embargo, quizá menos estudiados en profundidad. Pero, además, ese trienio liberal, cuando se estudió, no en el caso de Alberto Gil Novales, que siempre tuvo en consideración América, cuando se estudió para el caso peninsular, también se omitió sistemáticamente el problema americano o la cuestión americana. Para el caso americano, cuando se estudió en general hasta los últimos años, a partir de 1820, me parece que el foco de la potencialidad de estudiar las independencias en 1821 para el caso novohispano centroamericano y andino, concretamente peruano, desenfocó de tal forma que no se le hizo demasiado caso a lo que yo he titulado ya en alguna ocasión la revolución antes de la independencia.
Es decir, los planteamientos que aterrizaron desde el liberalismo doceñista en 1820, cómo se organizaron las instituciones doceñistas como ayuntamientos y diputaciones especialmente, qué supuso esos decretos de elecciones a cortes en esos momentos y qué supuso esa conflictividad de tener que emitir una constitución de 1812 por autoridades que habían sido nombradas y que eran además absolutistas, no solamente en la península, sino también en América. Y en tercer lugar, ¿qué supuso, y eso se ha empezado a estudiar y se ha empezado a dilucidar, qué supuso la llegada del liberalismo doceñista en 1820 en América y el debate ideológico y político con las distintas insurgencias, tanto en América del Sur como en Nueva España y Centroamérica? Porque no lo fue lo mismo desde la insurgencia combatir ideológica y políticamente al antiguo régimen, al colonialismo, al realismo, me refiero absolutista, que combatir ideológica y políticamente a las fuerzas tildadas de realistas, pero que esgrimían una constitución y una serie de decretos y de derechos que también coincidían en establecer una ciudadanía y una abolición del antiguo régimen. Y esa conflictividad y esa lucha ideológica y política se puede rastrear desde mayo de 1820, la llegada a la Constitución, hasta los distintos desarrollos del 21, con una larga mayor etapa en el interior del virreinato peruano, que llegará en Cuzco, en Arequipa, hasta el año 24-25, ahí donde Nuria Sala y Juan Marchena han estudiado todos estos fenómenos. Y para terminar, simplemente manifestar que este libro que da, yo creo que un planteamiento general sobre el trienio liberal y esas consideraciones en América, siempre lo hemos pensado, siempre lo hemos dibujado como una estación de salida, no como una estación de llegada. Es decir, creo que una de las virtudes de este libro es que plantean muchas consideraciones, pero dejan abierto el camino a futuras investigaciones y a futuras indagaciones y a futuras no solamente reflexiones. Por lo tanto, ahí hay un camino expedito en múltiples temas y en un espacio muy grande, como es en general el continente americano, para indagar esas vías del trienio liberal en América. Simplemente saludar y agradecer la presencia entre otros, de muchos estudiantes, que creo que veo por aquí, de también amigos y colegas, de mi hermano Biker, de mi carnal Edgar Hurtado y de mi gran amigo Héctor Hurtado Terán. Muchísimas gracias de verdad a todos. Muchas gracias al profesor Manuel Chus Calero por sus palabras y voy a dar lectura a las preguntas que formulan algunos de los presentes. Pregunta la doctora Judith Rivas sobre cómo se gestaron las hibridaciones con lo ya sedimentado, refiriéndose al proceso en la América andina. Y también pregunta si los estamentos en los Andes guardaron similitudes con otros reinos respecto a jerarquía en el fortalecimiento de una monarquía. Profesor Chus, si quiere contestar. Bueno, aquí tendríamos que tener al especialista del mundo andino, Juan Marchena, para contestar. Yo voy a contestar en lo que he leído a Juan Marchena, lo que le he escuchado a Juan Marchena y lo que sé del mundo andino, porque tuve también la suerte de coordinar yo creo que un buen libro sobre el Perú en revolución junto con la profesora Claudia Rosas. El mundo andino es interesante contrastar la gran diversidad, es una obviedad, pero la gran diversidad
americana. Una de las consideraciones que yo animo a los estudiantes es a estudiar además fuera de Nueva España. Fuera, me refiero en formarse, no, sino contrastar otros mundos americanos y compararlos con el suyo. Y veréis la gran diversidad, la gran concomitancia, la gran comparación, pero también la gran similitud de esos mundos, ¿no? Así como nosotros, yo creo que la enseñanza universitaria, tanto en América como en Europa, como en España, pesan mucho, y perdonadme la insistencia, pesan mucho las academias francesas y anglosajonas, es decir, sabemos mucho sobre la Revolución Francesa o la Revolución Industrial y a lo mejor no sabemos nada sobre el vecino del lado o sobre los procesos de independencia de Argentina o de Perú o de Centroamérica, ¿no? En ese sitio. Bien, respecto al mundo andino, sí, aquí pesa notablemente las comunidades indígenas y el peso indígena. Y ese es la tesis, el planteamiento que establece el profesor Juan Marchena en sus escritos, en un rescate y una visibilización que por otra parte es un dato objetivo del 70-80% de la población que pertenece al mundo andino, perdón, que pertenece al mundo indígena y que hacían en esos momentos en la independencia y cómo se movían, ¿no? También podemos discutir el papel del liberalismo en estos momentos, en este caso también en el escenario andino. En este caso es interesante una cosa, una cuestión, y evidentemente si me quedo aquí, yo los remitiría a que leyeran la parte de Juan Marchena, una cuestión, y es que el antiguo virreinato de Perú en 1821 se queda partido. El norte declara independencia, hay una declaración de independencia que ahora se va a conmemorar en julio los 200 aniversarios, después del desembarco de las tropas de José San Martín, producto de la liberación de esas tropas en el Río de la Plata para defender ese Río de la Plata en función del ataque de las tropas realistas que se iban a embarcar en España y que como producto del aludido pronunciamiento de Rafael del Riego el 1 de enero de 1820, ya se sabe que no van a embarcarse con destino a la guerra en Río de la Plata. Por lo tanto, aquí hay tropas y contingentes del ejército San Martín que se quedan liberados de esa presión y pueden, en este caso, romper el frente en el virreinato del Perú, desembarcar y cortar por el norte y por el centro ese virreinato, proclamar la independencia en Lima y las tropas realistas se van hacia el interior, hacia Cuzco, Arequipa especialmente. Bueno, esa cuestión es muy interesante porque será en el interior del virreinato del Perú donde se desarrollen de una forma con más tiempo y más meses la cuestión del 12, los ayuntamientos, incluso las diputaciones. Junto con Juan Marchena, esto lo ha estudiado también la profesora Nuria Sala desde hace ya mucho tiempo y en parte también la profesora Ascensión Martínez Riaza. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta del doctor Oscar Cuevas que nos dice lo siguiente. ¿Es posible afirmar que si bien la Constitución gaditana significó el punto de partida para la construcción de los derechos nacionales o sistemas jurídicos nacionales, tanto las constituciones nacionales como los derechos nacionales en América Latina emergieron también de las mismas cenizas del derecho castellano e indiano? Bueno, si quieres contéstala tú, Mariana. ¿No? Bueno, eso es todo un debate. Eso es todo un debate interesante. Hay una parte, vamos a ver, voy a citar a un gran amigo nuestro, que es el profesor Carlos Sánchez Silva en Oaxaca, ¿no? De la Universidad Benito Juárez en Oaxaca.
él tiene un título, un artículo, un trabajo con un título provocativo. Me imagino que dedicado a aquellos que nos dedicamos a la Constitución de 1812. Y es algo así como no todo pasó en Cádiz, o no todo surgió en Cádiz, si no recuerdo mal, ¿no? En este caso. Y, evidentemente tiene razón en una parte. Yo creo que mientras que en los años 80 y 90 del siglo XIX, del siglo XX, pusimos el acento en recuperar y en establecer la importancia de la Constitución del 12, de los decretos de los diputados novohispanos en México. Para mí lo importante no era esto. Para mí lo importante en aquellos momentos era evidenciar esa importancia en la península, en la historiografía española, porque estaba totalmente omitida. Luego se produjo, como a veces pasa en la historiografía, una vuelta o una tendencia a planteamientos generalistas sobre que todo o buena parte de la independencia fue gracias a el influjo, las contradicciones, el impacto del liberalismo docenista. Bueno, yo creo que ahí hay que conjugar bastantes cosas. Es decir, efectivamente, el liberalismo docenista creó una serie de instituciones e impactó al tiempo que impactaba la insurgencia. Es decir, una no anuló a la otra. Convivieron mal, se retroalimentaron y lucharon ideológicamente y políticamente. También ya sabemos que por las armas. Respecto al liberalismo doceñista, hay otra gran discusión, como efectivamente está planteando el profesor Óscar Cuevas, y es una parte de ese constitucionalismo, si es un constitucionalismo contractual, si es un constitucionalismo que refleja claramente las ideas liberales, o tiene una parte de tradición y de raíz tradicional. Bueno, sin entrar a esto y del derecho indiano, como estaba planteando, para mí lo más importante es la creación de un articulado muy determinado en la Constitución del 12 que va a conllevar una revolución. Es decir, el artículo 1, 2 y 3 no forman, y justamente son los principales y son los primeros en este caso. Esos 3 artículos más la integración de América dentro del sistema provincial en igualdad de provincias en un mundo constitucional hispano, van a ser elementos muy revolucionarios. ¿Por qué? Porque se van a contraponer a la soberanía real. El que se diga que la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios, el que se diga, artículo 1, artículo 2, el que se diga que la nación española no puede ser patrimonio de ninguna familia, y el que se diga, artículo 3, que la soberanía reside esencialmente en la nación, a mi forma de ver y en mi interpretación histórica, eso es la revolución. Y hay que apellidarla. Liberal, otros lo caracterizaban liberal burguesa, y hay que apellidarla. ¿Y por qué es la revolución? Porque esos son los fundamentos de un sistema diferente al antiguo régimen, pero además antagónica. Pero en segundo lugar, hay una oposición visceral a esos 3 artículos. Ya no solamente del rey, sino de la nobleza y de los representantes intelectuales de esa nobleza, sean o no sean en las Cortes de Cádiz, en donde esos diputados denominados serviles se opondrán sistemáticamente, Villagómez, Borruy,
Simón, se opondrán sistemáticamente a reconocer que la soberanía no la tiene el rey. Eso de la nación, ¿qué es? Hay que leer esos artículos. Se opondrán sistemáticamente a admitir que la nación española está compuesta con los habitantes americanos. Y dirán que los habitantes americanos no pertenecen a la nación española, pertenecen a la corona española, al rey, y lo dicen. Se opondrán sistemáticamente a crear ayuntamientos en función de 1000 habitantes, perdón, de 1000 almas, y lo dicen. Y dirán que solamente el rey tiene la potestad para crear ayuntamientos. Claro, esos son potestades del antiguo régimen y de parte del derecho indiano. Entonces, en ese mundo de 1811, 1811 y los primeros meses de 1812, hay que comprenderlo. Y evidentemente no hay que juzgarlo y hay que comprenderlo. Pero si nos situamos, si nos podríamos situar en esos momentos, yo creo que muchos espectadores estarían estupefactos de lo que aquí aconteció. Y lo dicen. Es decir, ¿cómo fue posible que 2 años antes, en 1808, 1809, en 1810, 1811, hubieran representantes en las cortes extraordinarias y ordinarias soberanas, hubieran representantes de los territorios americanos? ¿Cómo fue posible eso? Cuando insistentemente, pero no porque fueran absolutistas, que lo eran los diputados en esas cortes, sino porque para ellos ese mundo que había durado 300 años y seguramente más, era impensable que ahora tuviera una voz de representación, la que fuera, unos americanos que hasta ese momento no solamente eran súbditos, sino eran vasallos del rey, porque súbditos eran todos. Eran vasallos del rey en función de un sistema colonial que pertenecía al rey. ¿Quién les había dado la palabra para opinar, dictaminar, decir, presentar, decretar e incluso participar en algo como se llama la Constitución? ¿Quién? Y claro, el concepto y, mejor dicho, la categoría de nación y nación española, lo que pasa es que evidentemente sabemos que el concepto española puede desenfocarse, puede hacer confusión en estos momentos, porque después se establecen los distintos nacionalismos, pero participaban de esa propuesta de un mundo español, en el sentido de un mundo hispano, viable. Otra cosa es lo que pasó en el 14 y otra cosa y otro escenario distinto, con muchos de los mismos protagonistas y con la misma Constitución y con los mismos decretos en los años 20, pero el escenario es otro. El escenario ya es totalmente otro a partir del año 2021, ¿no? Pero el impacto debió ser enorme, auténticamente enorme. Es decir, ¿cómo era posible? Y fue tan enorme que pasó factura al constitucionalismo y a la propia Revolución Española. Hay que recordar que la Constitución del 12 se proclama, obviamente, el 19 de marzo de 1812, se proclama por primera vez, se sanciona el 9 de marzo de 1820 por el rey, la jura, y se vuelve a proclamar el 4 de agosto de 1836 en España. Solo que en 1836 ahí hay una cosa que aún no ha aclarado la historiografía, y yo que investigué esos años, en donde una parte del liberalismo, incluso progresista, entre los cuales están aún diputados que han asistido desde las Cortes de Cádiz, como el Conde de Torreno y Agustín Argüelles y Pérez de Castro, y en los años 30, en el año 20, ahí se oponen, en el año 36, a que entren los diputados de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
y no los dejan entrar. Es decir, el problema, la cuestión americana llega hasta 1836, cuando ya no hay provincias americanas continentales, solo quedan las islas. Es decir, esto será un aspecto central para explicar la problemática constitucional en la península, ¿no? Y respecto a lo que estabas planteando, sí, hay elementos obviamente notables del derecho indiano, del constitucionalismo y del pactismo del siglo XVI y XVII. Ahora bien, la significación para mí general de esa constitución no es reformista o no es pactista, es revolucionaria, claramente revolucionaria. Hasta el punto que la agresividad y la visceralidad de la reacción de Fernando VII y de la nobleza en el 14 contra la Constitución fue terrible. Y en el 23 volvió a ser terrible. Y en el 36, cuando se proclama la Constitución del 12, se hace todo lo posible para que en unos pocos meses se crea una Constitución que será el 37, ¿no? Y perdón por la extensión. Muchas gracias al profesor De Manuel verdad. Chus Calero. No cabe duda que este fue un periodo muy rico, muy interesante, y que esta obra nos va a ayudar a entender un poquito mejor ese periodo. Profesor Manuel Chus, yo quisiera saber cómo podemos conseguir el libro, ¿no? Bueno, el libro se vende en ebook, está en línea, en la editorial es la editorial Comares. Y también se puede comprar en la propia página de la editorial Comares, en Granada, y me imagino que se enviará. Yo lamentablemente ya tengo muy pocos ejemplares. Tengo aquí uno que espero que los autores, ahora cuando pase todo esto, me lo puedan firmar y tener y guardar. Pero es una muy buena editorial que me imagino que sí que puede, aparte de ebook, la tenéis muy directa, pero que sí que manda o que podría mandar a partir de su página web esas compras. La verdad es que no lo sé, pero me imagino que sí, como todas las buenas editoriales, ya no solamente españolas, europeas o americanas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a los comentaristas y por supuesto al profesor Manuel Chus Calero. Y no me queda más que invitarlos a las próximas actividades que tendrán lugar el jueves 18 de marzo, que será la presentación del libro Javier Mina, el insurgente español guerrillero por la libertad de España y de México, así como la conferencia del viernes 19 de marzo, aniversario de la Constitución de Cádiz, de la PEPA, la conferencia de Joaquín Espinosa Aguirre, de comandante realista a primer jefe trigarante, Agustín de Iturbide, entre 1810 y 1821. Posteriormente también les iremos anunciando las actividades de abril y de los siguientes meses en este programa conmemorativo del segundo centenario de la consumación de la independencia de México. Muchas gracias a todos y seguimos con este programa. Gracias, nos vemos. Muchísimas gracias una vez más.